Recuerdo una de mis primeras noches de Halloween en el barrio donde crecí. Tenía unos 9 años y, a diferencia de mi hermano, no me había preparado para salir. Siempre me había aterrorizado la idea de encontrarme con monstruos, fantasmas o vampiros en la calle, aunque en realidad solo eran niños disfrazados. Pero ese miedo desapareció rápidamente ante la promesa de una bolsa llena de dulces. Mi mamá me maquilló rápidamente con maquillaje de monstruo que le quedaba de un disfraz viejo. Me envolvió en una bolsa de basura rota, como si fuera un monstruo, basura. Me veía ridícula junto a los otros niños disfrazados de Batman o Superman, pero no me importaba. Solo importaba el maldito dulce. Mi hermano, de 13 años en ese entonces, aceptó cuidarme. Aún recuerdo la alegría de esa noche. Ir de puerta en puerta, decir dulce o truco, recibir golosinas. Fue una de las noches más divertidas de mi vida. La gente nos daba de todo, chocolates, dulces y a veces objetos extraños. Un dentista, por ejemplo, nos dio cepillos antes de los dulces reales. Y en nuestra casa repartíamos pequeños cómics de Charlie Brown, y luego estaba esa casa. Un hombre, de cuyo rostro casi no me acuerdo, me dijo que abriera mi bolsa. Deslizó algo pequeño y blanco en mi bolsa, sin decir nada, antes de darse la vuelta. No le presté atención. Para mí, Halloween era como la Navidad, pero más aterradora. Al volver, mi mamá pidió que vaciáramos las bolsas en la mesa de la cocina. Ella quería apartar una parte del botín para evitar que nos enfermáramos comiéndolo todo de una vez. Pero en cuanto miró mi montón de dulces, se puso pálida. Ella señaló algo con el dedo y dijo con voz temblorosa: «Se acabó. ¿Dónde conseguiste eso?» «¿Quién te lo dio?» Le respondí que no sabía, pero ella insistió, casi gritó. Me pidió que pensara y recordara por qué era importante. No entendía nada, terminé llorando. Luego tomó el teléfono con las manos temblorosas y le dijo a la operadora: «Es una emergencia, comuníqueme con la policía». Años después, mi mamá me contó por qué tuvo tanto miedo esa noche. Cuando era niña, casi de mi edad, una niña de su ciudad salió a pedir dulces en Halloween. Regresó a casa con una bolsa de dulces y una pequeña muñeca blanca hecha de tela y trapos viejos cosidos juntos. La mamá de la niña no le vio nada de malo, pero unos días después ocurrió un incidente extraño. La mamá llevó a su hija a jugar a un parque, mientras ella platicaba con otra mamá. Notó a un hombre recargado en la cerca observando a los niños. Llevaba un abrigo largo, un sombrero y una bufanda que le cubría parcialmente el rostro. Nada parecía preocupante a simple vista. Sin duda un padre o un abuelo, pensó ella, pero de repente vio a su hija acercarse a él. El hombre le hizo una señal, le tomó la mano, la llevó a su rostro y murmuró algo sobre ella, antes de irse sin decir una palabra. La madre, sorprendida, corrió a su hija y le preguntó qué le dijo. La niña respondió: «No lo sé, no entendí nada». Pero cuando la madre insistió en saber por qué había ido a darle la mano, la pequeña se mostró confundida. «No lo sé, solo sentí ganas de ir». Y cuando la madre le preguntó si conocía a ese hombre, la niña dijo que sí, que él fue quien le dio la muñeca blanca en Halloween. La policía fue avisada de inmediato. Todos empezaron a buscar al hombre en cuestión, pero nunca lo encontraron. Al final, se llegó a pensar que era un vagabundo de paso. Sin embargo, unos días después, otra niña desapareció. Debía ir a la escuela por la mañana, pero su cama estaba vacía. La policía revisó su cuarto y halló una muñeca blanca bajo su almohada. Se organizó una conferencia de prensa. Las autoridades preguntaron si otros niños habían recibido una muñeca similar. Solo una familia se presentó, la de la mejor amiga de mi mamá. La niña sobrevivió, pero su familia se mudó poco después que la otra. La que desapareció nunca fue encontrada. Ningún cuerpo, ninguna pista, como si se hubiera desvanecido. Durante años, el rumor circuló en la ciudad. Se decía que el fabricante de muñecas blancas venía a buscar a los niños que había elegido en Halloween, llamándolos en sus sueños para llevárselos a vivir dentro de la costura de esas muñecas. Los adultos, por supuesto, pensaban que todo eso no era más que una leyenda, pero los niños sí sabían y mi mamá también. Así que, cuando vio una de esas muñecas entre mis dulces,
30 años después de esa historia, se asustó mucho. La policía fue llamada de nuevo y todo el vecindario fue puesto bajo vigilancia. Nadie podía salir sola, ni siquiera a la escuela. Los investigadores concluyeron que probablemente era una broma de un adolescente que conocía la vieja historia y quería asustar. Pero mi mamá nunca creyó realmente que fuera una broma de un adolescente. Y para ser honesta, yo tampoco. Porque a veces, en la noche de Halloween, cuando el viento golpea contra la ventana, pienso de nuevo en esa pequeña muñeca blanca. Y me pregunto, ¿y si no fue una broma? ¿Y si quien la hizo nunca dejó de esperar? En Escocia, Halloween nunca fue una gran fiesta, pero a mí siempre me ha encantado esta época. Pero después de lo que pasó ese año, creo que nunca volveré a celebrar Halloween. Mi calle y la de al lado están llenas de familias con niños pequeños. Cada 31 de octubre salen a pedir dulces de casa en casa por el vecindario. Ese día fui de compras con mi mamá y como sabíamos que seguramente vendrían niños a tocar la puerta, compramos muchos dulces para estar preparadas. Tenía planeado salir más tarde con una amiga para ir al cine a ver la nueva película Ouija. Al llegar a casa, me preparaba para salir mientras mi mamá guardaba las bolsas. Y fue justo en ese momento cuando los primeros niños tocaron la puerta. Abrí la puerta, había un pequeño grupo de niños, algunos los reconocía, otros no. Venían de nuestra calle, la siguiente y también de más lejos. Un hombre vestido de negro y con una máscara extraña estaba al final del camino detrás de ellos. No era una máscara que yo reconociera, ni un monstruo de película, ni un personaje conocido, solo una cosa negra, lisa, sin expresión. Los niños me contaron sus pequeñas bromas, me reí, les repartí dulces y se fueron corriendo, felices, hacia la siguiente casa. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando noté que el hombre, él, no se movía. Seguía ahí, inmóvil, al final del pasillo en penumbra. Me quedé paralizada y de repente él levantó lentamente la mano y me hizo una señal. Un gesto lento, mecánico, casi deliberadamente perturbador. Retrocedí con el corazón acelerado. Estaba a punto de gritarle algo cuando mi mamá llegó detrás de mí, preguntando si todo estaba bien. El hombre se volteó y corrió sin decir nada. No era un papá ni un hermano mayor quien acompañaba a los niños. Nunca había estado con ellos y se fue en cuanto se dio cuenta de que no estaba sola en la casa. Cuando mi amigo llegó para ir al cine, le conté todo. Durante la película olvidé un poco el miedo. El cine estaba lleno y ruidoso, todo parecía banal. Comparado con ese momento helado frente a mi puerta, era casi soportable. Al volver, el vecindario estaba tranquilo y las decoraciones de Halloween temblaban con el viento. Mi mamá se preparaba para sacar a los perros antes de irse a dormir, un último paseo para que hicieran sus necesidades. Para reunirme con mi papá que volvía del trabajo, me quedaría sola en casa un rato. Subí a mi cuarto con bocadillos y me senté en mi escritorio frente a la computadora. Escribía un poco, una pasión de adolescente que había guardado para mí desde una mala experiencia pasada, un merodeador que ya se había metido en nuestro jardín. Mi papá había instalado un detector de movimiento con reflector justo debajo de mi ventana. Cada vez que un gato pasaba por la cerca, la luz se encendía, inundando mi cuarto con un resplandor blanco. Se quedaba encendida unos minutos y luego se apagaba. Y eso fue exactamente lo que pasó. La habitación se iluminó de repente, solo que esta vez no era un gato. Me volteé hacia la ventana y ahí estaba él, el mismo hombre, sentado en la cerca, bajo la luz del reflector. Su máscara negra estaba volteada hacia mí y levantó la mano para saludarme, un pequeño gesto, lentamente como antes. Creo que mi sangre se heló. No me moví durante 2 segundos, con el corazón a punto de explotar. Y luego, como un milagro, escuché la puerta de entrada abrirse. Mis papás regresaban con los perros. Salí corriendo de mi cuarto, bajé las escaleras a toda velocidad, gritando que había alguien afuera en la cerca. Mi papá no hizo ninguna pregunta, tomó a los perros, abrió la puerta trasera y salió corriendo. Segundos después lo oí gritar: ¡Lárgate, sucia! Si te veo de nuevo, llamo a la policía. El hombre debió huir, porque mi papá volvió minutos después.
sin aliento, furioso pero calmado. Le supliqué que no llamara a la policía. No por miedo a que me pasara algo peor, sino a que ese hombre regresara por venganza. Solo quería olvidar, dormir, borrar esa noche de mi cabeza. Nunca volví a ver al hombre de la máscara negra, pero a veces, por la noche, cuando el viento hace crujir la cerca, recuerdo ese gesto prolongado, a esa mano que me saludaba en la oscuridad, e imagino su máscara volteada hacia mi ventana, esperando tal vez que esta vez no haya nadie para poder entrar. Tenía 24 años cuando eso sucedió y estaba sola en casa la noche de Halloween. En ese entonces, todavía vivía con mis padres. Seguía siendo estudiante, sin trabajo y sin dinero. Mis padres llevaron a mi hermanito de unos 10 años a una fiesta de disfraces en casa de un amigo. A mí también me habían invitado a la fiesta, pero me dio un poco de fiebre durante el día y preferí quedarme tranquila en casa. Me ofrecí para repartir dulces a los niños del vecindario. Francamente no me molestaba. Si algunos niños eran un poco insoportables, ver su disfraz y su carita maravillada era bastante lindo. La noche fue tranquila. Estuve en el sofá jugando videojuegos o viendo Netflix. Cada vez que sonaba el timbre, pausaba para abrir. A las 10 de la noche las calles se vaciaron. Las decoraciones y luces de las casas se apagaron, terminando Halloween. Estaba a punto de apagar la tele e irme a dormir. Al oír 3 golpes en la puerta, supuse que eran adolescentes rezagados, ya algo grandes para pedir dulces. Agarré el tazón de dulces y abrí la puerta, y ahí lo vi. Era un hombre, no un niño ni adolescente. Medía menos de 1.95 metros como canta L. sus portons. Una máscara de zombie increíblemente realista, de esas que parecen respirar, con detalles de carne desgarrada y donjones. Intento ser educada. Oh, hola, feliz Halloween. Pero él no respondía ni se movía, solo inclinaba la cabeza hacia un lado como un animal curioso. Solté una pequeña risa nerviosa y le ofrecí el tazón. Toma, prueba un poco si quieres. Pero él no tenía ni bolsa, ni balde, ni canasta, nada para poner dulces. Y sobre todo eso marcaba un detalle que en ese momento no me llamó la atención como debió haberlo hecho. En el bolsillo trasero de su pantalón de mezclilla parecía haber un arma de fuego. Me convencí de que era un accesorio de disfraz, una pistola de plástico falsa. Después de todo, es Halloween. Pero su silencio, su inmovilidad, algo no estaba bien. Le dije un poco incómoda. Bueno, me tengo que ir, que tenga buena noche. Y cerré la puerta con doble llave. Por reflejo, miré por la mirilla. Él seguía ahí, inmóvil, de pie en el porche, con los brazos a los lados del cuerpo y la máscara mirando hacia la puerta. Se quedó ahí durante varios minutos, luego finalmente desapareció en la noche. Pensé que solo era un loco queriendo asustar y traté de no pensar más en ello. Una hora después, mis papás y mi hermano volvieron. Sentí alivio. Les hablé vagamente del tipo raro y alto que vino a pedir dulces, pero no insistí mucho. Estaba por acostarme cuando tocaron la puerta de nuevo, ahora más fuerte. Mi papá abrió. 2 policías estaban en la puerta, con el rostro serio. Uno de ellos preguntó: «Buenas noches. ¿Han visto a un hombre con una máscara de Halloween que mida como 1.90 y posiblemente esté armado?» Mi corazón se detuvo. Dije que sí, que vino aquí hace un rato. ¿Por qué? Los policías se miraron antes de responder. Ese hombre asesinó a su novia. Fue visto hace unas horas en el vecindario disfrazado, intentando tocar puertas. Creo que dejé de respirar unos segundos. Mencionaron que provenía de un hospital psiquiátrico y fue liberado recientemente por buena conducta. Se pensaba que se había escapado al bosque después del asesinato. No creía lo que escuchaba. Recordé su mano en el bolsillo, esa pistola que yo había hecho de plástico y la manera en que simplemente me observó, sin decir una palabra. Si quería podía entrar. Estaba sola, enferma, vulnerable, pero él lo dejó pasar. Pocos días después, mi mamá halló una hoja doblada en el buzón, sin sobre ni dirección, solo una frase en letras gruesas de marcador negro. «Hiciste bien en cerrar la puerta». Desde ese día, nunca volví a abrir una puerta sin revisar 2 veces quién estaba del otro lado. Eso fue en 2014. A los 10 años decidí no volver a celebrar Halloween.
Halloween se supone que es una noche divertida, llena de dulces y risas, pero a veces no es un juego. Ya había escuchado historias inquietantes, de niños que encontraban cuchillas de afeitar en sus dulces, caramelos llenos de droga. Nunca pensé que eso me pasaría. Ese año pedí dulces con mis dos mejores amigas y mi hermano mayor de 18 años nos supervisó. Nos divertíamos mucho, nuestras fundas de almohada llenas de dulces, reíamos y corríamos de casa en casa, con las caras llenas de maquillaje y azúcar. A las 10 de la noche las calles se vaciaban y las luces de las casas se apagaban, y el vecindario tomaba ese aspecto extraño de ciudad fantasma, iluminado solo por la luna y las decoraciones que aún seguían encendidas. Mis dos amigas quisieron hacer una última parada, una casa al final de la calle con montones de decoraciones. Mi hermano las acompañó. Yo, cansada, me quedé del otro lado de la calle, sentada en la banqueta, mirando mis dulces. Escuché un motor lento y chirriante, levanté la cabeza y vi un coche viejo gris, de esos que parecen muy cansados. Un coche de mamá, como decíamos. Iba despacio, sin luces. Se detuvo justo a mi lado. La conductora bajó su ventana. Era un hombre de unos 30 años, con una sonrisa cansada, pero algo artificial en los ojos. «Hola, guapa», me dijo con una voz suave. Mi hijo y yo estábamos tocando puertas, pero perdimos a nuestro perro. ¿Nos ayudarías a buscarlo? Sería muy amable de tu parte. A los 10 años, ni lo dudé. Un perro perdido, claro que ayudaría. Asentí con la cabeza y empecé a acercarme a la acera, y fue ahí cuando los vi. Detrás del vidrio polarizado, del lado del pasajero, dos siluetas inmóviles. Dos hombres con máscaras me miraban fijamente sin moverse. Sus miradas parecían atravesarme. De pronto, mi instinto infantil tomó el control. Algo no estaba bien, mi corazón empezó a latir más rápido, me quedé paralizada y en el silencio escucho una discusión detrás de mí. Me di la vuelta, mi hermano llegó con mis amigas. Su complexión, de casi 2 metros y tan ancho como un armario, era imposible de ignorar. Los hombres en el coche lo vieron y ahí el motor rugió, el coche avanzó un poco y luego salió disparado a toda velocidad. En la noche, con las luces siempre apagadas. Mi hermano corrió preocupado hacia mí, yo temblaba. Conté todo de un tirón, el perro perdido, los hombres, las máscaras. De inmediato avisó a nuestros papás. No sé qué hicieron después. Después supimos que la policía patrullaba esa noche por reportes similares. Hoy con el tiempo por fin entiendo. Esos hombres nunca habían perdido al perro, me estaban esperando a mí, sola en la penumbra, separada del grupo. ¿Y si mi hermano no regresaba justo en ese momento? ¿Y si la luna no iluminaba el coche? ¿Si hubiera dado un paso más? Prefiero no pensar en eso. Desde esa noche, cada vez que escucho un motor desacelerar en la noche, siento el mismo escalofrío en la nuca. Y Halloween para mí nunca volvió a saber dulce, sino a un miedo que nunca olvidaré.